Pasamos entonces al tercer mes, el mes de Sivan, el Mazal, los gemelos en hebreo, Teomim, y la tribu en este contexto es Zebulún, Zebulón en español. Por supuesto, ya sabemos que en este mes es Matan Torah y que debemos estar listos para Kabbalat Torah. Se nos entrega la Torah, pero tenemos que haber pasado una experiencia dificultosa para estar capacitados para recibir la Torah. Entonces, el Mazal que es Teomim, los gemelos. ¿Qué significa gemelos? ¿De cuáles dos estamos hablando? Por supuesto, de las tribus Isashar y Zebulún, hijos de la misma madre, una unión inseparable. Siempre están conectadas en la Torah, estas dos tribus. ¿Y con quién más están conectadas? Con Yehudá. Son como los hermanos gemelos que protegen a Yehudá. Si vemos en el gráfico, ven cómo estaban acampando en el desierto. Podemos ver a Yehudá en el frente, Isashar y Zebulón a sus lados. Me refiero en la zona este. Muy bien. Entonces, volviendo otra vez al mes de Sivan, ya dijimos, si el que nació en Iyar tiene el potencial de unir la materia y el espíritu, ¿qué podemos decir de la persona que nació en Sivan, en el tercer mes? O sea, en el mes ya en que fue entregar la Torah. Vamos a ver, cuando concluyamos, que quien nace en Sivan tiene la capacidad de concretizar la unión de la materia y el espíritu, usando, repito, la materia como medio de crecimiento. Y por esto estamos viendo realmente que los meses son como escalones, a través de los cuales sí los percibimos como escalones, porque por esto digo, hay personas que pasan por el tiempo y no se dan cuenta de todos estos beneficios que tienen lugar en cada mes. Entonces, la tribu, en referencia al mes de Sivan, Zebulún, mencionado por Jacob, por su padre. Jacob Avinu dice en Bereshit 49, Zebulún habitará a la orilla del mar, él será puerto para naves y su límite será hasta Sidón. Cuando Moshe bendice las tribus, dice, Zebulún, regocíjate en tus viajes. Vemos una conexión clara, lo que dice Jacob y lo que dice Moshe. Luego en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 33, solamente una sección, dice que Zebulún sale con el ejército, el ejército de David, y dice que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra, de manera que ayudaron a David sin doble corazón, o sea, sin buscar un bien detrás de esta ayuda, de este beneficio por David. Notemos entonces el común denominador entre estas tres citas. Jacob percibió a Zebulún como alguien que sale al exterior. Luego en Devarim, Moshe dice, Zebulún semach beseiteja, Zebulún, regocíjate en tus viajes, en tus salidas. Y nos dice entonces en ese momento, Moshe no solamente habla de Zebulún, sino de Isashar, y dice, Isashar beojaleja. Zebulún, regocíjate en tus viajes, e Isashar en tus moradas, en tus cabañas. Recordamos por supuesto a Jacob, Yosef Ohalim. ¿Recuerdan? Jacob era un hombre de cabañas, un hombre de moradas. Esto significa una persona intelectual, en contraste con Esav, que era una persona más del exterior. Y aquí hay similitud entre la actitud de Zebulún, que es una persona del exterior, y Isashar, una persona del interior. O sea, Isashar es intelectual, enfocado más en el intelecto, mientras que Zebulún es una persona del exterior. Por esto dice Zebulún, regocíjate en tus viajes y literalmente en tus salidas. De hecho, si recordamos la cita anteriormente de Crónicas 12:32, antes, juntamente con Isashar, que tenía la capacidad de conocer los tiempos y lo que Israel debiese hacer, claramente se hizo énfasis en su capacidad intelectual. O sea, tenían la capacidad de coordinar, tenían percepción. Y entonces, en el próximo versículo, o sea, en Primera de Crónicas 12:33, el autor habla de Zebulón
como ya leímos, dice que se podían poner en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón. ¿Qué implicaciones tienen todas estas descripciones de Zebulún y el hecho de que la Torá fue entregada precisamente en Sivan, el mes en el cual está representado Zebulún? La Torá presenta, ustedes saben, un sistema social, los mishpatim, la justicia, la equidad para los seres humanos. Un sistema no para ser únicamente vivido en monasterios o en yeshivot. Y esto es lo importante. ¿Por qué Teomim? ¿Por qué los gemelos en este mes están juntos? ¿Por qué Isashar y Zebulún en estos meses? Perdón, en este mes sí son los gemelos, pero ¿por qué en este mes se hace más énfasis en Zebulún y Isashar en el previo? ¿Por qué? Porque entre los dos hermanos hay uno que es intelectual y uno del exterior. Por esto decía, la Torá se entregó no en Iyar, sino en Sivan. ¿Por qué? Porque la Torá es un sistema de justicia social, un sistema no es para ser practicado en las ohalim, en las tiendas de campaña, o sea, en las yeshivot, en lugares de estudios, sino para ser aplicados en el diario vivir. Y por esto Zebulún, que es una persona del exterior, es quien representa la Torá, la recepción de la Torá. Recordamos las palabras de David Amelech en el Salmo 27 cuando dijo: una cosa he pedido de Hashem. ¿Y cuál es esta? ¿Recuerdan? Ahat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Y esta cosa tan importante para mí la voy a procurar. Shifti bevet Hashem kol yemei hayai. Lo único que le pido a Hashem es morar en su casa todos los días de mi vida. ¿Para qué? La hasod benoan Hashem, para contemplar la delicia de Hashem, el placer de Hashem. ¿Qué quiere decir David? Parece una contradicción a lo que acabamos de decir. No se puede vivir la Torá en las yeshivot todo el tiempo. La Torá es para aprenderlas en la yeshivot, pero manifestarla afuera. ¿Cómo David entonces, que es el rey, que es el hombre que dirige las guerras, es el líder militar, podemos usar este término, de la nación? ¿Cómo puede David decirle a Hashem: Hashem, yo lo que quiero es vivir en el templo todo el día? De hecho, los Kohanim, si ustedes saben, los Kohanim, que eran los autorizados legalmente para estar en el templo, no vivían en el templo todo el tiempo. Cuanto menos pudiera ser el rey. Imagínense, este es un ejemplo que pusimos en otras clases, la persona que quisiera estudiar en la yeshiva todos los días. Aparentemente lo que está diciendo David, no solamente estudiar, sino vivir en la yeshiva. Es imposible. El mensaje es, como dice David, obviamente David es un hombre de guerra, David es un hombre del exterior. Lo que está diciendo David es que la Torá sea una realidad en su vida. O sea, que su vida se haga una casa de Hashem. Como dice en otra sección David, Ashrei Yoshbe Beiteja, felices los que moran en tu casa. Es decir, no se refiere David al templo, sino a los que hacen de su vida un templo para Hashem. David solamente quiere una cosa: quiero hacer tu voluntad, permítame hacer tu voluntad. Entonces, el mazal de Teomim, el mazal de los gemelos, es de doble capacidad. En este mes es de doble capacidad y por eso se denominan como Teomim, gemelos. Es la capacidad de ser una persona espiritual, intelectual como Isashar, pero a la vez también como Zebulún, una persona práctica que sale al exterior para poner en acción lo aprendido. Sivan, el tercer mes, es el mes donde terminamos la cuenta del Omer. Llegamos ya hasta Shavuot. Finalmente conectamos la materia con el espíritu y podemos entonces elevarnos utilizando la materia como beneficio para el espíritu. En Iyar nos preparamos para hacer de Matan Torah Kabbalat HaTorah, para hacer de la entrega de la Torah una recepción de la Torah. Y finalmente llegamos al momento en Sivan donde recibimos literalmente la Torah. Pero también este mes, estimados oyentes, este mes de Sivan y el Mazal Teomim nos enseñan algo más, con lo cual quiero concretar la conferencia de hoy. Algo muy importante. Teomim, los gemelos, son dos entidades que vienen de una misma fuente, ¿cierto? Por ello existe gran similitud entre ambos. Están unidos, pero no significa que ambos se conduzcan de la misma manera. Así son los gemelos.
son muy similares, vienen de la misma fuente, pero no se conducen de la misma manera. Entre Isashar y Zebulún hay uno que se dedica, ya dijimos, al estudio, al intelecto, y otro que sale al exterior. Y tradicionalmente, creo que ya mencioné, ambas tribus son percibidas como dos emprendedores, o sea, los dos sí, son espirituales, pero uno le provee el medio material para el sostenimiento del que se dedica al estudio. O sea, Isashar estudia y Zebulún sale afuera para buscar provisión para Isashar. En base a ello es que dice la tradición que muchos miembros del Beit Din Agadol eran descendientes de Isashar. De hecho, estimados, es notorio que según la narrativa de la Torá, los eventos históricos, Isashar es mayor de edad que Zebulún, ¿correcto? Sin embargo, tanto Jacob Avinu como Moshe bendicen primero siempre a Zebulún. ¿Por qué? Si Zebulún es el más joven, Zebulún merece ser bendecido antes que Isashar. ¿Por qué? Porque Zebulún viaja muy lejos para traer el sustento, no solo para su familia, sino para Isashar, para que en el mundo se perpetúe la justicia, se perpetúe la justicia de la Torá que estudia Isashar. Esto, por supuesto, en términos espirituales, la persona con el potencial de Zebulún tiene un potencial de la realidad muy elevada. Entiende que aunque él no tenga el potencial que tiene su hermano, o sea, de ser una persona estudiosa, pero sí puede accionar y puede apoyar, puede ser activo. O sea, en Zebulún aprendemos a transformar Matan Torah a Kabbalat Torah, de entregar la Torah a recibir la Torah. Y este punto es muy importante resaltarlo, porque aunque todos los hijos de Israel debemos de transmitir la luz con nuestro ejemplo diario, con la vivencia de las misvot, con nuestra rectitud, hay momentos en que es necesario una explicación, una enseñanza para comprender el porqué de las cosas. No basta solo con una conducta, no basta solo con un ejemplo. Hay momentos que hay que enseñar con palabras. Y no todas las personas tienen la capacidad de enseñar, pero existe un medio en que todos podemos ayudar a difundir la enseñanza de la Torá. Y el ejemplo nos los da Zebulún. Esto es proveyendo, o sea, proporcionando asistencia a instituciones que enseñen Torá, instituciones que se dediquen a la enseñanza, enviando a tu hijo a una yeshiva, ayudándole en sus estudios de maestrías en los asuntos de la Torá. De esta manera puedes ayudar de manera activa en divulgar, en promover la enseñanza, la espiritualidad de la Torá al resto del mundo. Zebulún no es egoísta, tiene presente un bien superior, un bien en común, un bien con su hermano, un bien en relación a toda la nación, la expansión de la Torá. Y por esto la Torá fue entregada en Sivan, porque existen personas capacitadas no solamente para enseñar, como es la capacidad de Isashar, sino como Zebulún, personas capacitadas para expandir la Torá de otra manera, no enseñando, pero sí ayudando, cooperando. Por lo tanto, una de las midot tovot, una de las cualidades más importantes de este mes, el mes de Sivan, es la midá de nedivut, de dar, la capacidad de ser una persona dadivosa. La persona que nace en Sivan, entonces, en conexión con lo que estudiamos con la tribu de Zebulún, es capaz de elevar la materia ya utilizándola como medio de crecimiento espiritual. Ya concreta esta idea que comenzó en Nisan. Por lo tanto, Zebulún merita la Torá en Shavuot y puede entonces percibir la grandeza de la Torá. Ya tiene la percepción, ya está listo. Por lo tanto, cuando comprende la grandeza y el gran valor que tiene la Torá, provee el sustento necesario a Isashar, a su gemelo, para el estudio de la Torá. El sustento lo canaliza por un bien superior. La materia la ha canalizado Zebulún hacia lo espiritual. ¿Qué son las misvot? Son medios de crecimiento a través de los cuales
podemos rectificar nuestro carácter. Porque las misbot están siempre relacionadas con algo en el mundo físico, con alguna acción que tenemos que hacer. Porque, por supuesto, es la combinación de dos puntos muy importantes, la materia y la espiritual. No podemos aplicar las misbot solamente en el plano legal o físico y olvidar las implicaciones espirituales, sino todo lo contrario. Lo espiritual garantiza lo físico. A través de la acción de cada misbah, la acción física de cada misbah, estamos reparando no solamente un pedazo, digamos, del mundo, en este caso de Israel, sino estamos impartiendo luz al resto de las naciones. Aprovechemos la influencia espiritual que trae cada mes. Repito, no para estancarnos en ella, sino como medio de crecimiento con el objetivo de ir por encima, elevarnos mucho más allá. Porque no podemos quedarnos, por ejemplo, en Issachar o en Nisan, sino que tenemos que ir escalando. Realmente todos los meses, todos los hijos de Israel debemos escalar en todos los meses, no quedarnos en un solo mes. Pero cada persona, la persona que nació en cada uno de estos meses, tiene el potencial de cada mes. Se le facilita algo más que a otro hijo de Israel que nació bajo otra constelación.